Hola. 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 Bienvenidos. Bienvenido a su iglesia. Iglesia. Campeones para Cristo. Muy buenos días, familia, amigos que nos visitan por primera o segunda vez por intermedio de este canal. Reciban un cordial saludo de la misión Campeones para Cristo. Estamos el día de hoy contentos porque sabemos que es el día que el Señor ha creado. Estamos contentos también porque estamos pasando este día en familia y sobre todo en un mismo espíritu. Creemos que el día de hoy recibiremos una palabra de bendición para nuestras vidas, donde también somos conscientes que estamos pasando por momentos difíciles. Pero es la palabra misma la que nos anima, la que nos ayuda, la que nos da paz y nos da la esperanza en todo momento. Nuestro Padre Dios nos promete en su palabra que siempre, siempre estará con nosotros. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, lo siguiente: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la misma palabra, es de nuestro Padre, que siempre nos promete, que siempre nos va a ayudar, nos sustentará con la diestra de su justicia, nos dice. Así que esa palabra tenemos que aferrarla a nosotros y recordarla siempre, donde estemos, en casa, en el trabajo, en el transporte público, en el mercado, donde estemos. En el verso 13 lo sigue reafirmando y nos dice lo siguiente: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué bueno es nuestro Padre, realmente. Por eso le decía, el día de hoy es un día para estar contento, es un día para estar felices, unidos, porque sabemos que Dios siempre y siempre estará a nuestro lado. Ahora nos toca alabar al Señor y en un mismo espíritu todos nosotros hagámoslo y démoslo lo mejor de nosotros a nuestro Padre Dios. Amén. Sabemos de que Jesús es nuestro vencedor y nuestro Salvador, así que cantemos con todo nuestro corazón porque Él es fiel. Amén. Vamos a decirle: han temblado las montañas, el océano bramó, cuando las gentes cantaron a Jesús el vencedor. Han temblado las naciones. Han temblado las naciones cuando las almas perdidas comenzaron a cantar a Jesús el vencedor. Y vemos que tú, Dios, te mueves en las naciones como un río. Las almas volverán a Cristo. Oh, abran las puertas del cielo, preparen camino para el Señor. Ábranse las puertas. Ábranse las puertas, óiganse alabanzas, suenen cantos en las calles, Cantos de esperanza. cantos de esperanza.
corrientes como un río, nuestro quebranto lavaron. Y vemos que tú, Dios, te mueves en las naciones como un río. Las almas volverán a Cristo. Oh, abran las puertas del cielo, preparen camino para el Señor. Ábranse las puertas. Ábranse las puertas, oíganse alabanzas, suenen cantos en las calles, Cantos de esperanza. cantos de esperanza y de regocijo. Andaremos en justicia. Ábranse las puertas, oíganse alabanzas, suenen cantos en las calles, cantos de esperanza y de regocijo. Andaremos en justicia. Ábranse las puertas. Ábranse las puertas, oíganse alabanzas, suenen cantos en las calles, Cantos de esperanza. cantos de esperanza y de regocijo. Andaremos en justicia. Sí, Señor. Todo es para ti, Señor. Buenos días, iglesia. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Buenos días a todos los que nos están viendo también por este medio. Gracias por acompañarnos en este momento, en este tiempo de palabra. Queremos que vamos a tener un tiempo de palabra porque la palabra del Señor siempre está hablando a nuestra vida, siempre está hablando al hombre para que el hombre pueda conocer quién es Dios en su vida, para que el hombre también pueda conocer una realidad que él simplemente está totalmente ignorante acerca de cómo se encuentra su corazón delante de Dios. La palabra del Señor está dada al hombre para que el hombre pueda conocer la verdad de esta vida. Y lo maravilloso es que siempre es Dios extendiendo su misericordia para que el hombre pueda ser alcanzado y para que el hombre pueda mirarlo a Él mediante su palabra. Así es que acompáñame a orar en este tiempo de palabra. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por lo que tú, Señor, estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Sea tu palabra en el nombre de Jesús, obrando en nuestras vidas. Tú eres un Dios que conoces, Señor. Tú conoces cuál es la situación en la que estamos cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces hoy en día, Señor, cómo estamos delante de ti. Tú conoces cómo se encuentra cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú también, Señor, sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros. Tú sí sabes lo que necesitamos, Señor. Y confiamos que tú eres un Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Donde tu palabra, en el nombre de Jesús, nos permite verte a ti, Señor, como el Dios que eres. Sea tu palabra en el nombre de Jesús, obrando en nuestra vida, en todo nuestro ser. Porque ciertamente, Señor, necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre la palabra del Señor está mostrándonos una imagen de cómo estamos nosotros delante de Él. La palabra del Señor siempre está mostrando una realidad acerca del hombre, cómo se encuentra hoy en día en esta vida. Y también nos muestra la palabra quién es Dios
en la vida del hombre, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer, qué obra Dios hace en el corazón del hombre. Y vamos a ver unos escenarios de cómo la palabra del Señor hace una obra maravillosa en el caminar del hombre, en lo que el hombre pueda estar viendo, en el caminar del hombre, cualquier escenario que el hombre pueda estar pasando. La palabra del Señor le brinda al hombre una puerta donde el hombre pueda ingresar para poder ver claramente al Dios vivo, ¿no? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y vamos a ir a la palabra, a Números 13. Vamos a hablar acerca de un escenario muy conocido por los lectores de la Biblia, ¿verdad? Muy conocidos. Este escenario habla acerca de los 2 espías de un pueblo llamado Israel. El pueblo de Israel ya ha sido sacado de Egipto. Dios los ha traído hasta ese lugar donde están a punto de entrar a la tierra prometida, que se llama la tierra de Canaán. La tierra prometida para este pueblo, donde Dios les está dando esta tierra para que ellos la posean. La palabra nos dice que Dios primero dice a Moisés que tiene que enviar a 12 hombres para que puedan reconocer aquella tierra. Y el pueblo de Israel junta a 12 hombres o 12 espías para que vayan y traigan una información acerca de cómo se encuentra esta tierra, ¿no? Llamada Canaán. Vamos a ir al verso 28. ¿Qué es lo que sucede? El verso 28, Números 13, 28, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná. La palabra nos enseña el primer mensaje que sale de estos espías que fueron a ver aquella tierra, y les está diciendo, en pocas palabras, les está diciendo que esta tierra, los habitantes de esta tierra son fuertes en gran manera. Las ciudades de esta tierra son amuralladas y son fuertes en gran manera. Esta noticia no es para nada alentadora para el pueblo de Israel. El resultado de escuchar estas palabras, el pueblo de Israel empieza a quejarse, empieza a murmurar, empieza a desanimarse. Y vemos que hay un alboroto en ese momento. En el verso 30, alguien levanta una voz. Y dice el verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ese hombre llamado Caleb también era uno de los 12 que fueron a la tierra de Canaán para ver cómo era esta tierra. Vemos, a diferencia de aquella primera noticia que escucha el pueblo de Israel, este hombre dice: vamos, subamos. Y dice: más podemos nosotros que ellos. Ese hombre transmite confianza, transmite lo contrario que la primera noticia de estos también espías que están transmitiendo al pueblo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa después. ¿Qué dicen estos hombres que hablaron al pueblo de Israel de cómo estaba la tierra de Canaán? Y dice el verso 31, mas los varones que subieron con él, con Caleb, los demás espías, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que trae a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y siguen hablando en otro versículo más donde dice: nosotros somos como langostas delante de ellos, y realmente vamos a perecer en ese lugar. Y sucede que por la palabra vemos en Números 14 ya que el pueblo empieza a quejarse, empieza a murmurar, empieza a hablar en contra de Moisés, y empieza a tener una actitud totalmente negativa frente a Dios y frente a su siervo Moisés. Este pueblo está siendo llevado por lo que está oyendo acerca de esta tierra llamada Canaán. La tierra que Dios ha prometido darse a su pueblo llamado Israel. Ahora, algo sucede, ¿no? Vemos que también otro espía que su nombre es Josué, empieza a hablar al pueblo con Caleb
acerca de cómo está esta tierra. Empieza a transmitir lo diferente que los 10 espías están hablando y empieza a decir el número 14, verso 8 y 9. Dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. La palabra del Señor nos da a conocer que estos hombres, Josué y Caleb, están dando una información o una noticia totalmente diferente a lo que los 10 hombres que también fueron a ver aquel lugar, ¿verdad? Están dando totalmente una noticia diferente a ellos. Podemos mencionar que hay 2 formas que están viendo el lugar, ¿no? A donde han ido. Los 10 espías traen una noticia de derrota, traen una noticia de tristeza, de amargura, de llanto y de desesperación. En cambio, Josué y Caleb traen una noticia de victoria, de alegría, de confianza, ¿verdad? De paz y de seguridad. Algo muy interesante, ¿no? De cómo estos 12 hombres que fueron, 10 lo ven de una forma y 2 lo ven de otra forma. Ahora, esto están hablando delante del pueblo de Israel. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con el pueblo, qué es lo que el pueblo dice, ¿no? Frente a estas palabras. En el verso 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrear a estos hombres. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué en vez de que este pueblo empiece a decir, sí, Josué, amén, no, vamos a la guerra, vamos a entrar a esa tierra? Vemos por la palabra que este pueblo empieza a tener la intención de matar a Josué y a Caleb. No querían escuchar esas palabras. Están rechazando totalmente esas palabras. Y vemos que estos 2 hombres están viendo esta tierra de una forma diferente que los 10. Y la pregunta es que nos hacemos, ¿por qué? Porque estos hombres ven de una forma distinta lo que sus ojos les están mostrando, que es esta tierra llamada Canaán. Podemos ver a simple vista y ver por la palabra del Señor que estos hombres, Josué y Caleb, no están mirándose a sí mismos. Estos hombres no están confiando en lo que ellos pueden hacer o no están confiando en lo que el pueblo de Israel puede hacer. Estos hombres no están confiando en sus fuerzas, no están confiando en las armas que pueden tener o el número de israelitas que son en ese momento. Vemos por la palabra del Señor que ellos están mirando otra cosa que es superior, que es más grande que sus fuerzas, que es más grande que el pueblo de Israel, que no es un pueblo pequeño. Vemos que ellos están mirando otra cosa. Y lo que estamos viendo por la palabra, a diferencia de estos 10 hombres, podemos ver fácilmente que estos hombres están mirándose a sí mismos. Estos hombres que traían una noticia desalentadora, una noticia llena de tristeza y de desánimo, vemos que estos hombres están mirando simplemente lo que están viendo. Lo que están viendo en aquel lugar están diciendo al pueblo de Israel. Y están también dando la noticia según su parecer de ellos. Y vemos por la palabra que estos hombres están mirándose a sí mismos, están confiando en lo que ellos pueden hacer, están apoyándose en sus propias fuerzas. Y a diferencia de Caleb y de Josué, ¿verdad? Algo muy interesante. Y lo que podemos ver acá es que Josué y Caleb, en las palabras que ellos dicen al pueblo de Israel, siempre están mencionando si Dios, si Jehová, Él nos va a dar, Él nos ha dado esta tierra. Ellos están poniendo su confianza en Dios. Ellos están viendo en ese escenario o en ese
momento que a la vista de cualquier persona, ¿verdad? Puede ser un lugar donde no hay que entrar, un lugar donde no debemos de ir ahí. Ellos, por la palabra en sus vidas, por la palabra guardada en sus corazones, ellos empiezan a ver lo que los otros no están viendo. Para los otros es un lugar de amenazas, es un lugar de perdición, es un lugar donde el pueblo va a salir perjudicado, pero para Josué y Caleb, la palabra en ellos les hace ver un lugar de oportunidad, un lugar donde podemos hacer algo impresionante en ese lugar, un lugar donde fluye leche y miel, y ese lugar Dios nos ha dado. Empiezan a estar confiados, y eso es lo que hace la palabra en la vida del hombre. La palabra en la vida del hombre hace una obra maravillosa, de adentro hacia afuera, donde la vista del hombre, mejor dicho, donde el hombre no es movido por sus propios ojos o por lo que está mirando, sino el hombre empieza a mirar a Dios en ese momento o en ese escenario que puede ser complicado para su vida. La palabra del Señor hace esa obra en la vida del hombre y en su caminar. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿este pueblo llegó a apedrear a Josué y a Caleb? ¿Qué dice el verso 10? Dice que la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Por la palabra del Señor podemos ver que no pasó eso, sino que empezó a manifestarse la gloria de Dios. Dios empezó a moverse, a darse a conocer, y eso es lo que hace Dios. Cuando alguien pone su confianza en Dios, Dios va a respaldar esa confianza. Dios va, como dice en el Salmos 34:5, ¿no? Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que confían en Dios no son avergonzados, porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su promesa. Vemos esto, ¿no? Este hecho, estas cosas que como la palabra del Señor empieza a hacer una obra donde el hombre empieza a mirar las cosas de una forma distinta, de una forma diferente. Que para el hombre natural, el hombre que simplemente está caminando sin Dios, sin la palabra en su corazón, va a ser llevado por lo que ve. Pero otras cosas que hace la palabra en la vida del hombre, vamos a ver en este escenario, donde está en Mateo capítulo 14, la palabra nos dice, Mateo capítulo 14, vamos a ir a Mateo capítulo 14, y la palabra nos va a enseñar un escenario donde ahora es Jesús mismo, para poder comprender lo que está pasando en este momento, en este escenario, es donde Jesús mismo va a llevar a sus discípulos, ¿verdad?, a una barca, y para que sus discípulos vayan a la otra ribera. La palabra nos dice en Mateo 14, verso del 22, creo que es hasta el 31, la palabra nos da a entender que el Señor Jesús le manda a sus discípulos y Él se va aparte a un lugar a estar orando, ¿no? Él no sube a la barca, sus discípulos hacen caso a ello, suben a la barca y en medio del mar, dice la palabra que la barca empieza a ser azotada por las olas porque el viento era contrario a ellos. En medio de ese escenario, ¿verdad? Que es para nada tranquilo, dice la palabra que Jesús aparece caminando sobre las aguas. Y lo impresionante es que el Señor va siempre a rescate de sus discípulos, Dios va a rescate del hombre. Y vemos por la palabra del Señor que sus discípulos empiezan a tener miedo. Pero la misma palabra nos enseña que Jesús les dice, ¿no? Tened ánimo, ¿no? Yo soy, no teman. Y aún dudando a sus discípulos, el versículo 28, vamos a leer el versículo Mateo 14, verso 28, donde dice, entonces le respondió Pedro, y no solamente Pedro, sino todos ellos, que siempre están de acuerdo, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vemos en este versículo que Pedro está diciendo, ¿no? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti.
Y el Señor va a responder a esas palabras que Pedro le dice. El verso 29 dice, y el Señor Jesús dijo, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo que podemos ver en ese momento, por la palabra, es que Jesús envía su palabra. Y es Pedro, ¿verdad?, que va a ser movido y va a hacer algo por la palabra enviada de parte del Señor. Y eso es algo impresionante. Lo que es impresionante para el hombre es que Pedro va a hacer algo maravilloso. Va a ser movido por la palabra de Dios o por la palabra que Jesús está enviando hacia él. Y vemos que Pedro simplemente es movido. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. Lo que hace la palabra de Dios en la vida del hombre es lo que el hombre no va a hacer nunca por sus propios medios, por sus propias fuerzas. El hombre nunca lo haría. ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro? ¿Qué es lo sorprendente que Pedro está haciendo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Caminar sobre las aguas? No, no es caminar sobre las aguas. Lo que Pedro está haciendo, lo que está aconteciendo en ese momento es que Pedro está mirando a Cristo. Pedro está poniendo su mirada solamente en el Señor. Y Pedro, por la palabra que es enviada a él, ¿verdad?, como la palabra de Dios es enviada al hombre, Pedro está mirando a Cristo. No está mirando las tormentas, no está mirando el mar como está embravecido, no está viendo esas olas gigantescas en ese momento o en ese escenario, sino Pedro está mirando al Señor Jesús. En ese momento, Pedro está puesta su mirada en Cristo. Y la palabra nos enseña que la palabra de Dios hace esa obra en el corazón del hombre. La palabra direcciona nuestra mirada que esté solamente puesta en el Señor. Como dice en Hebreos 12:2. Vamos a ir a Hebreos 12:2. La palabra del Señor nos dice en ese versículo, nos dice, puesta la mirada en el Señor Jesús, ¿verdad? Hebreos 12:2, me viene ese versículo a mi mente y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en la vida del hombre. Nos direcciona a mirar solamente a Él. Por más escenario difícil, crítico, doloroso o lleno de sufrimiento que podamos estar pasando, la palabra nos permite ver. El entendimiento de la palabra nos permite ver a Cristo. Aún en esos momentos, aún en esas circunstancias que podamos estar pasando. Vemos que sucede eso, ¿verdad? ¿Y qué más sucede? Vemos por la palabra del Señor que algo sobrenatural va a pasar, ¿verdad? Algo sobrenatural Pedro va a hacer. Y adivina qué es. ¿Es caminar sobre las aguas? Tampoco es eso. No es caminar sobre las aguas. Lo que está pasando acá es que Pedro está caminando en la palabra del Señor, donde ninguna circunstancia puede sobrepasar la palabra que Jesús ha enviado. Jesús dijo, ven a Pedro, y Pedro empieza a caminar. Creo que a la vista de cualquiera está caminando sobre las aguas, pero Pedro está caminando sobre la palabra del Señor, está caminando en la palabra que Jesús envió. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. La palabra del Señor nos permite movernos, caminar, no estar entristecidos, no estar deprimidos por las cosas que podemos estar pasando en esta vida, sino que la palabra del Señor hace esa obra que nos permite ver a Cristo en medio de esa situación o circunstancia que podamos estar pasando en nuestra vida diaria, en estos tiempos que hay muchas cosas que están pasando, ¿verdad? La palabra del Señor permite eso al hombre, caminar en esa dirección. Lo empieza a mover al hombre, donde
ninguna circunstancia o ninguna situación que el hombre pueda estar atravesando es superior a lo que la palabra le puede brindar al hombre. Y vemos que Pedro está caminando sobre las aguas, pero en sí Pedro está caminando sobre la palabra del Señor. Y lo maravilloso es eso, porque eso es lo sobrenatural, ¿verdad? Porque si el hombre tratara de caminar conforme a su propia naturaleza, y cuando hablamos conforme a su naturaleza, el hombre, si el hombre tratara de caminar en ese problema, en esa circunstancia que está pasando, si el hombre tratara de caminar mediante sus fuerzas, mediante sus pensamientos, mediante sus criterios, ¿verdad? Simplemente, o mediante sus muchos pensamientos, simplemente lo que va a pasar es que el problema va a ser mayor que él. Porque el hombre es fácilmente movido por lo que está viendo. El hombre es fácilmente movido por lo que está viendo, o por lo que está percibiendo en ese momento difícil que puede estar pasando en su vida. La palabra del Señor nos enseña que eso es lo que hace Dios, la palabra de Dios en la vida del hombre. Pero no solamente termina ahí este escenario, sino que algo sucede en el siguiente versículo. Y vamos a leer el verso 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Algo sucede. Pedro deja de mirar al Señor Jesús y empieza simplemente a mirar el lugar en el que se encuentra, y empieza a tener miedo y empieza a hundirse. Y eso pasa en la vida del hombre, como también puede pasar en la vida del creyente. Cuando el hombre pone su confianza en lo que él puede hacer, en lo que él puede lograr, en sus fuerzas, simplemente va a haber momentos y situaciones que, por más fuerza que tenga, o por más dinero que tenga, o lo que él pueda hacer, no va a traer solución a aquel problema que pueda estar pasando en su vida. Como también aquel creyente donde capaz puede estar asistiendo a una iglesia, pero si no está entendiendo la obra que hace la palabra en su vida, lo que va a pasar, lo que va a acontecer es que esta persona, cuando enfrente una circunstancia en su vida, cuando enfrente un gran problema en su vida, lo que va a suceder es que no va a poder ver a Dios en ese momento. No va a poder ver a Cristo en ese momento. Y lo contrario de no ver a Cristo es simplemente ver sufrimiento, ver tristeza, ver amargura, ver dolor en ese momento. Y lo que la palabra nos está mostrando acá es que Pedro dejó de mirar al Señor, porque empezó a ver las olas, empezó a ver la situación en la que él estaba. Y eso es lo que pasa en esta vida. Cuando el hombre simplemente es llevado por sus propios deseos, por su propio criterio, o según su parecer o sus muchos pensamientos, el hombre va a enfrentar muchas cosas en su vida, donde va a hundirse, donde va a ahogarse. Y eso mismo pasa en la vida del creyente, como dice Mateo 13, verso 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Vemos que cuando el creyente no está entendiendo la obra que hace la palabra en su vida, o como también cuando el hombre de este mundo pone su confianza en sí mismo, lo que va a acontecer es que se va a ahogar, se va a hundir, porque hay circunstancias mayores que lo que nosotros podemos hacer humanamente. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Él las cosas que son imposibles para el hombre, para Él son posibles. Y lo que vemos acá es que Pedro se está hundiendo, ¿verdad? Pedro está a punto de ahogarse. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a leer el verso 31. Y dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que el Señor Jesús no lo deja a Pedro en ese momento para que se ahogue, sino el Señor Jesús viene y va al rescate de este hombre. Y lo levanta, ¿verdad? De la misma forma, es Dios mediante su palabra. Y quiero que escuchen bien esto.
Es Dios que envía su palabra para que tú te levantes. Es Dios que levanta al hombre mediante su palabra, ¿verdad? Para que el hombre esté sostenido en él. La palabra del Señor nos enseña algo impresionante, que cuando Dios obra, cuando verdaderamente está obrando en la vida del hombre, el hombre no es llevado por lo que ve, sino el hombre empieza a ver a Dios como el Dios que es, que para él no hay nada imposible. Cuando la palabra está obrando en la vida del creyente, la otra cosa que vemos es que la palabra del Señor hace o nos direcciona nuestra mirada en poner solamente en Él, en Cristo. No quiere decir que la situación que podamos estar pasando, la realidad que podamos estar pasando, que puede ser difícil, que puede ser llena de dolor, llena de sufrimiento, llena de amargura, llena de desesperación, no quiere decir que esa realidad va a desaparecer. A pesar que Pedro estaba en ese momento en el mar, a pesar que había olas gigantescas, el viento soplaba con gran fuerza, a pesar de que ese escenario era totalmente como para que uno no se atreva a salir de la barca, Pedro salió de la barca por la palabra enviada de parte del Señor. Esa misma palabra está puesta acá, para que el hombre aprenda a mirar a Cristo en su vida. Por más situación que pueda estar pasando, esa obra es la que Dios hace, porque es la obra de Él, en el corazón del hombre, mediante su palabra oída, donde el hombre es direccionado solamente a mirarlo a Él. Por más que sea esa realidad latente y palpante, totalmente difícil, la palabra nos lleva a mirar solamente a Él. Y lo maravilloso de esto, lo maravilloso de esto es que la tercera cosa que la palabra hace en nosotros es que nos hace caminar en medio de esa circunstancia. No estamos tristes, ahí adormecidos, desanimados, sino que la palabra del Señor hace esa obra maravillosa en nuestra vida. Cuando el creyente está entendiendo la obra que hace la palabra en su vida, empieza a moverse, porque la palabra lo mueve. Empieza a caminar en la palabra del Señor. Empieza a ver a Dios en su vida. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida del hombre hoy en día. La palabra estará el hombre para que la palabra se haga real en tu vida como en la mía. El Señor Jesús no dejó a Pedro ahogarse, como Dios mismo no quiere que tú estés sufriendo en esta vida. Y Dios viene al rescate de tu vida, para que tú puedas conocer quién es Él, para que tú puedas realmente ver quién es Dios en tu vida, para que tú puedas ver una esperanza en medio de la situación que puedes estar atravesando hoy en día. Yo no lo sé, pero quien sí lo sabe es Dios. Así que yo te animo en esta mañana, a que pongas tu esperanza en Dios, a que pongas tu confianza en Él, a que dejes de mirarte a ti mismo o a ti misma. Deja de confiar en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes lograr. Deja de confiar en las cosas que estás teniendo hoy en día, capaz. Pon tu confianza en Dios. Eso quiere decir, tienes que ir a la palabra del Señor. Porque quienes confían en Él no serán avergonzados, porque Él es fiel. Y lo que ha comenzado, la obra que Dios ha comenzado en tu vida, Él la va a perfeccionar, Él la va a culminar. Así es que pon tu confianza en el Señor, pon tu mirada en Él, una mirada puesta en Él, que solamente la palabra se va a encargar de hacer esa obra en tu vida y en tu corazón, donde tenemos una esperanza, una confianza, una seguridad eterna, perpetua, donde eso lo vamos a ver en esta vida y en este mundo. Amén. Vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por cada persona que está ahí, Señor, escuchando este mensaje. Que sea tu palabra en el nombre de Jesús, obrando en su vida. Seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, trayéndolo, Padre Santo, que pueda conocerte a ti. A que esta persona no solamente te vea, Señor, de lejos, sino tú nos has llamado a estar cerca de ti, Señor. Sea tu palabra obrando en su vida y en su corazón. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. No te olvides, por favor, escribirnos. Estamos dispuestos a orar por las cosas que estás pasando. Estamos dispuestos a servirte. Queremos conocerte cada vez más. Queremos conocerte a ti, que capaz tienes la oportunidad de vernos por primera vez
por este medio. Así es que te esperamos. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Somos como vasijas de barro y el alfarero, nuestro Dios, nos va moldeando cada día a su imagen. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos agradecidos con Él por ese amor inquebrantable que sobrepasa cualquier barrera? Vamos a adorarle. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Vamos a decirle: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Una vez más. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor, te doy por este día, Señor Padre, porque estamos aquí, Señor, unidos, Señor, con un solo corazón, Señor, con un solo pensamiento, Señor Jesús, extender tu reino, Padre. Gracias, Señor, por lo que haces por nosotros, Señor, día a día, Padre. Te necesitamos, Señor. Quiero ser más como tú, Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Dile: y reflejar al mundo tu amor. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas.
Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.